Bueno, han llegado los registros, como habitualmente ocurre a las 5 de la tarde. Y otra vez, Carlos, tenemos 43.000 casos sobre 83.000 testeos, o sea, estamos hablando del 52-53% de positividad. Registro que ya cada vez tiene menos valor, ¿no es cierto?, a propósito de lo aleatorio que resulta. 285 muertos cargados en las últimas 24 horas, siguen siendo cifras realmente muy altas. Estamos en el triple de lo que se comunicaba hace 15 días, más de 121.200 fallecidos. Y acá está el dato que me parece hay que seguir muy de cerca, que es la atención en el sistema hospitalario. Baja un poquito de 2.912 pacientes que había en unidades de terapia intensiva a 2.909, pero cuando uno ve todo el sistema, ya más del 52% de las unidades de terapia intensiva en todo el país están ocupadas con pacientes con COVID, por COVID y por el resto de pacientes. Ese es el tema. Bueno, vos acabas de puntualizar, Paulino, los tres dimensiones del problema que me parece que hay que abordar. Sintéticamente decir que hay que tomar con pinzas la cifra diaria de contagios. Tiene un valor extremadamente relativo, porque depende del criterio de testeos. Exacto. Entonces hay que ir a un segundo indicador, los fallecidos. Y vos pusiste un énfasis en el número que me gustaría ponerlo en perspectiva. Habitualmente en nuestro país fallecen unas 900 personas por día. Entre 700 y 900 personas por día, depende del día. Entonces, estamos hablando en este momento de, si no es la primera, la segunda causa de defunción diaria en la Argentina es una enfermedad nueva, infectocontagiosa, llamada COVID, producida por un virus que es el SARS-CoV-2. Entonces, esto da un poco de relevancia al tercer dato. Yo soy muy enemigo de que sigamos las cosas en cuanto a la saturación o no del sistema, porque hoy en día tenés 2.900 personas en terapia intensiva, eso es un número variable también. Nuevamente, entendamos qué significa estar en terapia intensiva y lo que significa hacia adelante. Recordemos que si nosotros decimos que tenemos 120.000 fallecidos, en Argentina hubo por lo menos 500.000 personas con neumonía grave en estos 2 años. Más o menos lo que puede haber habido por neumonía grave en los últimos 10 a 15 años en nuestro país. Entonces la concentración que estamos viendo del problema sanitario me parece que es mayúsculo. Sí, y es verdad que tenemos una cantidad de pacientes en unidad de terapia intensiva que es casi 3 veces la que teníamos el 1 de enero. Es decir, empezamos el año con 1.000 pacientes y terminamos el primer mes del año con casi 3.000, lo cual da dimensión del impacto y el correlato muy menor respecto a la cantidad de casos y a las olas anteriores como el mundo ha registrado, fruto de la vacunación y de que además la variante parecería ser menos letal, aunque más contagiosa, que Delta, etcétera, que hicieron tanto daño en la Argentina o variante andina, pero está claro que el sistema se resiente porque además tenés contactos estrechos, el personal de salud que se ausenta, las vacaciones que se administraron, y porque después tenés una sobrecarga respecto a lo no hecho cuando estuvieron los cierres focalizados o en la segunda ola a mediados del año pasado, cuando todo se pospuso en virtud del COVID. Entonces todo eso se juntó, se empezó a abordar y ahora no alcanza para todo. ¿Logro entenderme o hacerme entender? Exactamente. A mí me Carlos, gustaría, digamos, deshacer un error de concepto. La gente dice, o se le informa erróneamente, porque suben alto, suben rápido y bajan rápido, y eso es bueno. Eso es lo mismo que yo dijera que por tomarme rápido el agua de esta mesa o tomarme lento el agua de esta mesa, cambio la cantidad de agua de la mesa. La cantidad de agua es la misma. Acá de lo que hablamos cuando sube rápido y baja rápido es que la gente susceptible de infectarse se infecta más rápido. Eso genera un desfasaje, el famoso desacople entre las curvas de un fenómeno más lento que es el de la gravedad. Y en todos los países donde primero se describía ese desacople entre contagios y gravedad, ahora se ve que el desacople existe. Especialmente desacoplan ¿quiénes? Los vacunados con 3 dosis, que son los que menos enfermedad grave hacen. Así que eso es algo muy positivo. Pero ojo, porque en todos esos países el número de pacientes graves con los días y las semanas siguen aumentando, claro, a pesar de que el pico llamado bendito ya pasó.
Que Ahora, es a lo doctor, cual estaríamos asistiendo, perdón Lourdes, también aquí en la Argentina. Martorano, la ministra de Salud de Santa Fe, un poco dio cuenta de eso, de que habían caído mucho los casos, de que había menos internados en unidades de terapia intensiva, un 10% menos en la última semana. Claro, es la geografía argentina muy vasta la que, dependiendo en qué lugar uno esté, entiende que el caso o que la tercera ola está dejando o está, digamos, terminando o no. Pero está claro que el problema todavía lo tenemos. Y está claro que tenemos que todavía seguir haciendo muchas cosas, no con miedo, que paraliza, sino con responsabilidad. Esa responsabilidad individual a la cual está apelando el propio gobierno cuando te dice anda a comprarte el autotest si querés vos preservarte vos y los tuyos. Es así lo que estás diciendo, Paulino, con la que me gustaría agregar es lo siguiente. Lo que se está viendo en el mundo es que los descensos se comienzan a ralentizar. Es decir, lo que era un descenso brusco de casos empiezan a enlentecerse. Y en algunos lugares hay atisbos de que habría un rebote. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que nos está pasando un poco que vos señalabas al principio con los test. Estamos en un momento de saturación de la sociedad, que es absolutamente entendible. Ahora, que no puede ser eso lo que nos lleve, que nos guíe la estrategia, porque como cuando uno está muy agotado, lo peor que puede hacer es pensar Claro. por lo que el agotamiento le está diciendo. Correcto. Y acá viene el rol indispensable del Estado, y nuevamente volvemos al tema de los testeos y al tema de la vacunación, sobre lo cual no se ha enfatizado suficientemente, porque los niveles de vacunación que hacen falta para poder lograr una convivencia con el virus como la que vos señalabas, sin tener 2.900 personas en terapia intensiva, muchos de ellos con traqueotomía ventilados durante más de 20 días, es con un programa, en medicina se dice agresivo cuando uno quiere ser muy activo, un programa muy activo de vacunación y de testeos. Ya te incluyo, Lourdes, pero quiero sumar Sí, a no hay Ricardo problema. Teijeiro, que es infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El placer de tenerlo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias. ¿Para usted también la tercera ola está llegando a su pico o eso es imperceptible en virtud de los registros y cómo recolectamos los datos? Teníamos que ver tercera o cuarta, porque según lo que vemos en lo que circuló, esta sería una cuarta ola, pero sí es cierto que en los últimos 10 días estamos viendo que se llegó a la meseta en el pico máximo y hay un descenso, y que también está pasando en el mundo, quizás más lento, pero también está pasando en el mundo. Pero en nuestro país es notorio el descenso de casos, a pesar de que los testeos sean pocos, como querramos verlo, pero sí hay un descenso franco de casos en nuestro país. ¿Coincide con la idea de que solo se hisopen a los mayores de 60 o con personas de riesgo? Nosotros tenemos una capacidad de hisopado. Lamentablemente no es lo ideal. Nosotros no podemos hisopar tanta cantidad de gente. Entonces tenemos que seleccionar. ¿Cuáles son los que tienen más riesgo? Bueno, son los mayores de edad, las personas más vulnerables, aquellos que se pueden complicar. En ellos tenemos que tener la exigencia de hacer el diagnóstico de certeza. Y también lo vamos a tener que hisopar, y también entrado el invierno vamos a tener que hacer algunos estudios más y poder descartar si es coronavirus, si es gripe o si es otro virus. Vamos a tener que hacer todos esos estudios, pero es necesario, sobre todo en aquellos que tienen mayor riesgo. Teijeiro, ¿se sabe del total de fallecidos en esta ola? ¿Cuántos contaban con el esquema completo? ¿Cuántos no tenían ninguna dosis? ¿Por qué falta esa información si fuera tan relevante la vacunación y en consecuencia podríamos encontrar un dato incontrastable en respecto a que, mire, más de la mitad de los que fallecen no tenían ninguna vacuna? Con lo cual la mortalidad baja enormemente si usted se vacuna y sería, yo diría, casi el principal herramienta de concientización, más que el temor, pase sanitario o lo que fuese. ¿Por qué falta ese dato tan importante, doctor? Seguramente está, no es que falte. ¿Y por qué no se conoce? Claro, no se comunicó, pero de todas maneras, si ustedes fíjense que para asimilarlo a eso, podemos decir que en las terapias intensivas, los que están ingresando, el 75%
20% aproximadamente no está completamente vacunado, o tiene una dosis o no tiene ninguna dosis. Y otro porcentaje importante que está vacunado, pero aparte tiene enfermedades persistentes, o son obesos mórbidos, o son diabéticos, o tienen alguna otra enfermedad que los lleva a ser vulnerables. Entonces, rondando eso, el 85-90% de la gente que entra en terapia, que es la gente que después seguramente va a no resolverse el problema y está dentro de los que estamos contando en la mortalidad, el gran porcentaje no está vacunado o tiene enfermedades persistentes que los predispone a tener mayores riesgos. Esa es una realidad que vivimos en todos los hospitales. Por eso es cierto que la vacunación es imprescindible para disminuir los riesgos de complicación y la mortalidad. Y tenemos que seguir trabajando en eso, porque todavía tenemos una fracción de la población muy importante que no ha llegado a la dosis de refuerzo. Correcto. Doctor, gracias por esta deferencia. Termine bien la tarde, muy gentil, muy amable. Que les vaya muy bien, buenas tardes. Hasta la próxima. Aprobó Moderna ya, Estados Unidos aprobó la vacuna de Moderna de manera definitiva, ¿verdad, Carlos? Hoy, eso que había hecho con Pfizer, digo, ahora se suma Moderna, que es monodosis, ¿no? No, son 2 dosis, perdón. Lo que pasa es que tiene el doble o el triple, un poco más del doble de la dosis de la vacuna de Pfizer. Vos perdóname, pero yo me gustaría dar un mensaje que creo, Paulino, que nos va a hacer bien a todos. Que se apruebe o no se apruebe una vacuna en Estados Unidos es algo importante, pero es algo extremadamente difícil de analizar. Y yo creo que no le hace bien a los argentinos estar pensando en qué vacuna se aprobó o no se aprobó en Estados Unidos. Porque si ustedes supieran el debate que hay en el mismo Estados Unidos respecto de, por ejemplo, la velocidad para aprobar o no una vacuna, el mensaje es otro. Las vacunas que están en la Argentina son muy eficientes y muy seguras todas. Y hay que vacunarse. Y después hay otro error de concepto que es el momento de comentar a propósito de la vacuna de Moderna. Es que no es real que las tecnologías han demostrado ser una mejor que la otra. O sea, cuando se explica que la vacuna con ARN es la más eficiente de todas, eso lamentablemente es un término muy relativo. Tiene que ver con la cantidad de dosis, la exposición, montones de cuestiones. Mensaje primero, hay que vacunarse. Mi consejo para la gente es no piense en la marca de la vacuna porque no le va a hacer bien y es un debate mundial. Estas restricciones que nos han puesto para viajar, porque hoy tenés una vacuna rusa, una vacuna china, lo que fuere, son un error. O sea, es un error. Son decisiones políticas no sanitarias, decís vos. Son decisiones políticas no sanitarias. De todas maneras estuvo Bisotti en Rusia y le confirmaron a Bisotti, según transmite Bisotti, lo que Rusia no ha hecho hasta aquí, que es llevarle la información a la agente regulador en la Unión Europea para que la Unión Europea pueda tomar una decisión en base a la evidencia respecto a si la vacuna es todo lo eficaz que dice Rusia que es. Hay una cantidad de publicaciones respecto de la vacuna rusa que hacen muchas de ellas argentinas y publicadas en revistas internacionales. O sea, pues no tenés duda de la eficacia. No, ninguna duda, no solo ninguna duda de eficacia, sino que tampoco hay ninguna duda hoy de que es una de las más eficaces. O sea, hasta eso y está entre las más seguras. Así nomás. Eso es lo que dice el material publicado. Y con lo cual no habría ningún elemento si le mandan la información para que quien esté vacunado con Sputnik en la Argentina no pueda entrar libremente en Europa en 30 días. Recordemos, eso va a depender de lo que haga Europa y ahí hay mucho para hablar y quizás sea más político de lo que estamos... Un poco vos lo señalaste recién, ¿no? Las razones reales por las cuales no se terminan de aprobar muchas vacunas. En la primera objeción, ustedes recuerden que había sido con respecto al mecanismo de fabricación y se había dicho que era probable de contaminación. Claro. Primero ese término contaminación es un término técnico. Significaba que como la misma fábrica primero usaba un virus y después usaba el otro, el riesgo era que con el lote anterior, los equipos, contaminasen con el virus el lote siguiente. Bueno, al margen de lo serio que nos pueda parecer eso, me parece que hay que llevar, porque si no, no vamos a vencer nunca lo que vos estás señalando, que es que necesitamos la mayor cantidad de gente posible vacunada. Sí, definitivamente. Esto es como cerrar las ventanas de una casa. Vos cerrás 9 ventanas y el viento entra igual. Y si es humo, una ventana alcanza para ahumarte toda la casa. Demora poco más de tiempo, pero en un momento es igual que si tuvieras las 10 abiertas. Acá lo mismo ocurre con la infección. Por eso vemos lo que estamos viendo en Europa o en Estados Unidos. Países que tienen altísimos niveles de vacunación. No todo lo que uno quisiera, pero Dinamarca tiene el 90% de la población vacunada. Y sin embargo vemos altísimos niveles de circulación viral.
¿Sabes que está Roberto Ugarte en línea? Porque ¿sabes qué quiero preguntarle? A Sebastián Ugarte, Roberto, perdón. Te rebauticé, Sebastián, un abrazo a la distancia. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, Pablo, un gusto de saludarte, pero llámame Roberto, Sebastián, no hay problema. Vos llamame Pablo, no te hagas drama. Bueno, escúchame una cosa, pará. Hay una alerta en el mundo con esta cosa coloquial que hemos comprendido y hemos tenido, el deseo y el augurio de que tengas un gran año además, Sebastián. A propósito de una nueva variante de Omicron, que sería la hija de Omicron, etcétera, etcétera, que ya está en más de 40 países y que empieza a generar la perspectiva de que incluso sería aún más contagiosa que la hipercontagiosa variante Omicron. ¿Qué es científicamente lo que conocemos, según vos que sos asesor de la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, ya has podido desmenuzar? Bueno, la información se está acumulando todavía, pero se pudo apreciar que dentro de la variante Omicron existen al menos 3 subvariantes, la BA1, la BA2 y la BA3. En Dinamarca se vio que tras haber un alza como un cerro de Delta, hubo un descenso, hubo un alza como un cerro de Omicron y un descenso, y nuevamente empezaron a aumentar los casos. Salían PCRs positivas, pero la secuenciación era un poco más compleja identificarla, y de ahí que se le ha conocido como la variante elusiva. No porque no aparezca en la PCR, sino identificarla como BA2 era un poco más complejo. ¿Y qué ocurre? Con respecto a Omicron, se aprecia un 90% más de incremento de la velocidad de propagación en Dinamarca. Se fue extendiendo, llega a 17 países, dentro de esos países el Reino Unido, y en el Reino Unido el incremento fue de un 120% la velocidad de contagio con respecto a lo que había con Omicron en la variante original BA1. Entonces, esto solo puede ocurrir con 2 circunstancias. O es más transmisible o elude la inmunidad. Es decir, aquellos que ya tuvieron Omicron, un porcentaje muy alto de la población de Europa, sin embargo, pudieran no tener una adecuada respuesta inmune contra esta variante BA2. No pareciera ser más grave, el cuadro clínico pareciera ser similar, pero se ha propagado de una manera más rápida, y esto debería obedecer a estas 2 causales, o a una de ellas. Y se ha ido extendiendo, desplazando a la variante BA1 en diferentes naciones, lo que significa que tiene una ventaja competitiva en la lucha ecológica por ocupar el espacio en diferentes receptores humanos. Podría ser predominante en el cortísimo plazo. Yo lo miraba a Carlos Regazzoni, que es un especialista que está aquí con nosotros, médico, y que nos ayuda a comprender también estos temas. Y bueno, la pregunta es obvia, ¿no? Si esquiva el anticuerpo de la Omicron, ¿significa que alguien que se contagió en diciembre puede volver a contagiarse en febrero? Porque ya hemos tenido casos de reinfecciones, pero con un tiempo, digamos. No, y algunos con 25 días de diferencia. Es muy poco el tiempo. ¿Es eso viable, posible? Yo quizás el doctor Ugarte me corrija, pero sí sería bueno comentarle lo que tengo entendido. Aproximadamente hay un 3% nuevo de personas que queda vulnerable a partir del 3er mes de la infección. Y todos los meses se agrega un 3% más. Eso, y después de los 7 meses de la prima infección, prácticamente una persona tiene solamente un 35% de protección con la infección previa. Algo parecido ocurre con las vacunas. También con Omicron. Recuerden que lo que se está diciendo ahora es la vacuna previene lo grave, pero previene mal o poco el contagio. Correcto. Sí me gustaría por ahí la opinión del doctor Ugarte respecto de, digamos, si usted cree que la aparición de esta nueva variante es una ratificación del mundo real de eso que los expertos epidemiólogos vienen diciendo hace mucho tiempo, que es que si dejamos que el virus circule mucho, el riesgo de que aparezcan nuevas variantes aumenta.
Sebastián. Es decir... Para que se tildó, pobre, no es que compremos tiempo. Ya la imagen estaba estática, me parecía raro, no pestanea este señor, no cierra los ojos. Justamente, Paulino, cuando vos lo estabas enganchando al doctor Ugarte, era la pregunta que yo le quería hacer a Regazzoni, que a mí me tiene preocupada estas subvariantes, digamos, de la variante Omicron, porque hace muy poquito hablamos con el doctor Pizzi y nos decía que la 2, la subvariante 2, era como la más compleja